Hola amigos, hoy vamos a aprender sobre la independencia de México. Yo sé que acabas de leer una lectura sobre la independencia de México, pero esta es otra manera de que tú entiendas lo que pasó y por qué es que celebramos hoy la independencia de México. La independencia de México fue establecida el 16 de septiembre de 1810. La independencia de México. La noche del 15 de septiembre se celebra en todo el país el inicio del movimiento de la independencia. En todos lados hay fiesta. En la plaza principal de cada poblado se realiza dicha celebración. En la capital del país, en el balcón central del Palacio Nacional, el presidente de la República toca una campana. Es la misma que Hidalgo, el padre de la Patricia, hizo replicar en Dolores, Guanajuato. La madrugada del 16 de septiembre de 1810, así se animó la gente para que se rebelara contra las autoridades del Virreinato. Con este hecho comenzó la independencia de México. La independencia de México, campaña de Hidalgo. El ejército insurgente se integró ministerios, campesinos, trabajadores de minas y inicios comandados por Hidalgo, quien se dirigió a Guanajuato. Al pasar por Antonio, tomaron un estandarte con la imagen de la Virgen de Guadalupe como bandera. Después fueron a Guanajuato y ocuparon la Alhóndiga de Granitas. El ejército insurgente continuó rumbo a Valladolid, lugar donde Hidalgo encomendó a Morales a organizar la lucha en el sur del país. La batalla de Granitas. En la ciudad de Guanajuato, las tropas de Hidalgo se enfrentaron a las de Indente Riano, quien presentó resistencia en el edificio que servía para guardar granos. Un minero apodado el Pipila, protegido de las balas de los españoles por una lápida de piedra que cargaba en su espalda, se acercó a la puerta y la quemó para que los insurgentes pudieran tomar el edificio. La batalla del Monte de las Cruces. Después de la batalla del Monte de las Cruces, que ganan, Hidalgo y su ejército avanza hacia la Ciudad de México, pero se detiene en Culmapán. No entran por temor a caer en una tropa y no contra con suficientes elementos de la guerra para defenderse. Esto los obliga a regresar a Guadalajara y esta decisión divide a la dirigencia del movimiento. Lleva a Ignacio Allende a distanciarse de Hidalgo. Independencia de México, campaña de Morales. A la muerte de Hidalgo, otro cura, José María Morales y Palvo, continuó la lucha para la independencia. Su batalla más famosa fue el sitio Cualalca, el cual se propongo por más de 3 meses. Morales proclamó la Constitución de Aplacitán en 1814. Esta constitución fue la primer conjunto de leyes mexicanas. Ante el Congreso presentó un documento llamado Sentimientos de la Nación. La conspiración de Guerrero. Don Miguel Hidalgo y Costilla, cura del pueblo de Dolores, organizaron una conspiración en Querétaro, que era la ciudad más importante de la región. Las juntas secretas buscaban la independencia del país, aunque pretendían que el gobierno estuviera en manos de Fernando VII, participante, Josefa Ortiz de Domínguez, Ignacio Allende, Juan Almada,
Mariano Albasolo y Mariano Jiménez. Independencia de México en conspiración de Querétaro. La conspiración más importante fue en 1810. Miguel Domínguez, que era el corregidor de Querétaro, y su esposa Josefina Ortiz de Domínguez se reunían con algunos militares, con Ignacio Allende, Juan Almada, Miguel Hidalgo y Costilla. La conspiración fue descubierta por las autoridades. Josefa lo supo y consiguió avisarles a Almada. Esta cabalgó de San Miguel a Dolores para avisar a Hidalgo, lo que adelantó la lucha para la libertad y del yugo de los españoles. Independencia de México, consumación. Mientras el virreinato se luchaba por la independencia, en España se luchaba por expulsar a los franceses que la habían invadido en 1808. El gobierno provisional que había formado los españoles convocó a la Junta representantes de todo imperio, incluyéndose las colonias que se reunían en el puerto de Cádiz. Así se iniciaba la consumación de la independencia de México. El 16 de septiembre de 1810, Independencia de México. Independencia de México, el grito de Dolores. Cuando Hidalgo y sus colaboradores fueron descubiertos en sus planes por cambiar el gobierno de Viriento, adelantaron la fecha en que debían de levantarse de armas. La madrugada del 16 de septiembre de 1810, Hidalgo mandó tocar las campanas de la iglesia para reunir a la gente. Les recordó la injusticia que sufrirían y los animó a luchar contra el mal gobierno. Sus palabras motivaron a la gente y unidos formaron el ejército insurgente. Al principio eran 600 hombres, pero después fueron uniéndose más hasta llegar a 11,000, entre indios, mestizos, criollos, algunos españoles militares, peones, mineros y sacerdotes. Datos importantes de la independencia de México. Inicio de la madrugada del 16 de septiembre de 1810, cuando el padre Miguel Hidalgo da el llamado Grito de Dolores. Terminó el 27 de septiembre en 1821, 11 años después, con la eterna triunfa del ejército trigarante, encabezado por Agustín Iturbide y Vicente Guerrero. Amigos, todo esto es parte de la historia mexicana y hoy celebramos la independencia mexicana. Así como celebramos la independencia de los Estados Unidos, fue una guerra para ser independientes y tener su mismo gobierno. Al escuchar ya las lecturas, es como sabemos que se independizaron de España. Entonces, antes de este tiempo, España era el que gobernaba a este país, a México. Entonces ellos vieron que no estaba bien, que ellos no estaban de acuerdo con España y su gobierno, entonces ellos se levantaron y hicieron un ejército de la gente, de la misma gente que vivía allí, para ir contra la gente, el gobierno de España, porque ellos querían ser independientes, ellos querían como México, como el país, querían ser su mismo gobierno. Entonces, por eso se llama la independencia de México, independiente. Quieren estar solos de España. Entonces ya España en este momento, en 1810, empieza esta guerra para reunirse y como les dije al último, al leerles todo, en 1821, que fueron 11 años después, es hasta cuando se les dio su independencia a México. Entonces hoy, amigos, lo que me gustaría que hicieran es que platicaran y vieran y hablen con mamá y papá y a lo mejor
también prender la tele y ver qué es lo que está pasando, porque sí es algo muy grande y es una tradición mexicana que se celebra así como nosotros en Estados Unidos celebramos el 4 de julio. En México ellos celebran el 16 de septiembre, que es su día de independencia, que es lo mismo el 4 de julio para los Estados Unidos, el día de independencia. Gracias amigos y sigan con su trabajo.